Últimamente vemos en las redes sociales sobre pastores cristianos, autores, blogueros, músicos, líderes de adoración o celebridades de YouTube que se están desconvirtiendo del cristianismo o reinventando doctrinas cristianas históricas. El hilo común en muchas de esas historias es el cristianismo progresista. Hoy vamos a hablar un poco sobre el cristianismo progresista, de dónde vino y cómo comenzó esto. En los tiempos de Agustín de Hipona, él se vio envuelto en un culto llamado los maniqueos. Como filósofo y pensador profundo, Agustín tenía muchas preguntas a las cuales sus líderes maniqueos no supieron responderle. Incluso ellos le prometieron que si Agustín conociera a un tipo llamado Fausto, un obispo, muy famoso por ser defensor, más informado, agudo y brillante de las creencias maniqueas, todas sus preguntas iban a ser respondidas. Cuando Agustín por fin pudo conocerlo, descubrió que era un orador brillante y observó el carisma de Fausto. Sin embargo, fuera de su rasgo de personalidad, Agustín encontró poco que lo impresionara, pues no pudo responder a sus preguntas, lo que hizo que Agustín dudara de su nuevo sistema de creencias y eventualmente lo llevó a convertirse en un verdadero cristiano. Los maniqueos creían que las enseñanzas de Jesús estaban incompletas y que tenían revelaciones que daran paso a la religión verdadera para todos. De esta manera, creían que la religión podía progresar más allá de lo revelado en las Escrituras. Para defender esas ideas, Fausto escribió en contra de la confiabilidad de la Biblia. Torcía, reinterpretaba u omitía las partes de las Escrituras que no se alineaban con el pensamiento maniqueo. Después de la conversión de Agustín al cristianismo, escribió una respuesta bastante completa al ataque de Fausto a la autoría de los evangelios. Él escribió: si crees lo que te gusta en los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no es el evangelio en el que crees, sino en ti mismo. Agustín llegó a esta conclusión: el cristianismo no es progresista, y aquellos que tratan de moldearlo a sus propias ideas preconcebidas sobre quién debería ser Dios y qué es el Evangelio no deben tratar de torcer las Escrituras para hacer sus puntos. Y ciertamente no deberían llamarlo cristiano. Pero eso es exactamente lo que estaba sucediendo en la época de Agustín, y es lo que está sucediendo hoy. Hay un movimiento creciente en la Iglesia que busca reinterpretar la Biblia, reevaluar las doctrinas históricas y redefinir los principios fundamentales de la fe. Mientras tanto, este movimiento se identifica a sí mismo como cristiano. Afirma seguir a Jesús y se jacta de tener una alta visión de las Escrituras, pero como veremos, están desviando a muchos cristianos desprevenidos y confundiendo al cuerpo de Cristo acerca de lo que es la Biblia, lo que Jesús logró en la cruz y lo que proclaman las buenas nuevas del Evangelio. Pero no debería sorprendernos nada de esto. Desde que se escribió el Nuevo Testamento, las herejías y las falsas doctrinas comenzaron a abrirse paso en la Iglesia. Después de todo, Jesús fue quien nos dijo que esto sucedería. Cuidado con los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esto nos advirtió Jesús. Jesús no solo predijo que los cristianos serían tentados por esas falsas doctrinas, sino que señaló que esas enseñanzas serían propagadas por personas que afirman ser cristianas. Se verían como ovejas, caminarían como ovejas y hablarían como ovejas, pero no serían ovejas, serían depredadores que buscan darse un festín con las ovejas. Hablando sobre el cristianismo emergente, al principio de la década del 2000, algunos líderes cristianos se unieron para intentar adaptar el cristianismo a la mentalidad postmoderna que comenzaba a impregnar la cultura. Estaban reexaminando los métodos que la Iglesia había estado usando para llegar al mundo y cuestionando algunos de los elementos más legalistas, hipócritas y francamente cursis del evangelicalismo moderno. Pero a medida que el movimiento comenzó a abrazar el misticismo y enfatizar la espiritualidad sobre la religión, los apologistas y teólogos expresaron su preocupación por la falta de una declaración de creencias concreta entre los involucrados. En el 2006, el líder emergente Tony Jones publicó un artículo escrito por el teólogo Lawrence Charles en una de sus webs sobre por qué no había una declaración oficial de su fe. Charles escribió: una declaración de fe tiende a detener la conversación.
Con demasiada frecuencia crean un entorno en el que se evita la conversación real por temor a que la reflexión crítica sobre una o más de las proposiciones sagradas conduzca a la excomunión de la comunidad. A medida que los emergentes se distanciaron de un cristianismo definido por creencias y credos, esta versión diferente de la fe ganó popularidad en los desilusionados y privados de sus derechos por el evangelicalismo. Esto dio origen a un nuevo tipo de cristianismo, que tituló el libro de Brian McLaren en el 2010. En él argumenta que la noción cristiana de una buena creación estropeada por el pecado original, la redención por de la expiación de sangre y la restauración de todas las cosas en el cielo son ideas paganas tomadas de la filosofía greco-romana. McLaren afirma que el verdadero evangelio se puede conocer leyendo la historia de Jesús a través de un lente judía. Según McLaren, esto significa que no se trata realmente de quién está dentro o fuera, o quién va al cielo o al infierno cuando muere. Él describe a Jesús como un rey libertador que vino a ofrecer un reino que tiene espacio para muchas tradiciones religiosas dentro de él. Este tipo de defensores desarrolló causas como la reforma de la atención médica, la energía verde, el cambio climático y una economía regenerativa. Con sus negaciones del pecado original y la expiación de la sangre de Jesús y el énfasis de la justicia social, los líderes de la Iglesia evangélica se opusieron en gran medida a este nuevo tipo de cristianismo. Hasta el día de hoy muchos piensan que el movimiento emergente simplemente se esfumó. Sin embargo, en una publicación en el 2012, Brian McLaren escribió que aunque todavía no lo llaman emergente, en realidad es más fuerte que nunca. Si bien es cierto que el movimiento fue llevado a la clandestinidad, la conversación continuó, el movimiento creció en audacia y en número y esencialmente resurgió como el cristianismo progresista. La diferencia entre el cristianismo emergente y el cristianismo progresivo es la ubicación. Mientras que los emergentes están al margen de la cultura cristiana, los progresistas ahora parecen estar impulsándola. Con líderes cristianos progresistas que escriben libros superventas, obtienen millones de seguidores en las plataformas de redes sociales y producen podcasts que se encuentran regularmente en el top 10 de la categoría y la de la religión y la espiritualidad, su influencia es incalculable. Pero un ojo cuidadoso a la historia de la Iglesia demostrará que cada generación de cristianos ha tenido que lidiar con doctrinas falsas, movimientos aberrantes y lobos con piel de oveja. Alrededor de la vuelta del primer siglo, el padre de la Iglesia Ignacio estaba escribiendo contra los herejes de su época, los gnósticos. Sus palabras suenan muy familiares. Él dice así: porque los que son dados a esto mezclan a Jesucristo con su propio veneno, hablando cosas indignas de crédito, como los que administran una droga mortal en vino dulce, que el que ignora la toma con avidez, con placer fatal que conduce a su propia muerte. Porque hablan de Cristo no para predicar a Cristo, sino para rechazar a Cristo, y hablan de la ley no para establecer la ley, sino para proclamar cosas contrarias a ellas. Porque alinean a Cristo, el Padre y la ley del Cristo, y también calumnian el nacimiento de la Virgen, se avergüenzan de su cruz, niegan su pasión y no creen en su resurrección. Esas palabras podrían escribirse sobre el movimiento progresista de hoy. Como veremos en el próximo video, los cristianos progresistas tienden a enfrentar a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Declaran que la expiación es un abuso infantil cósmico y enfatiza la resurrección como una metáfora útil que ilumina más que un hecho histórico. Al usar muchas de las mismas palabras y mantener el título de cristiano, confunden a Jesucristo con su propio veneno. Pero, como Agustín, confrontando a Fausto e Ignacio oponiéndose a los gnósticos, podemos sentirnos alentados a saber que el evangelio histórico de Jesucristo sigue siendo verdadero a pesar de los muchos ataques en su contra. Es nuestro turno de decir la verdad en las mentiras y tenemos el testimonio fiel de la Iglesia histórica arraigada en la realidad de la resurrección y las escrituras inspiradas para darnos el valor de hacer precisamente eso.